Y vamos a comenzar con los estados hipertensivos del embarazo, ¿verdad? Preeclampsia, bien preguntado, ¿ya? Así que comencemos con la definición, ¿correcto? Entonces vamos definiendo que el estado de hipertensión es una presión elevada de forma sostenida, más de 140/90, ¿no? Ahora hay que diferenciar los diferentes estados hipertensivos del embarazo. Tenemos la hipertensión crónica, la gestacional y la preeclampsia. Y hay que diferenciarlo, ¿correcto? Hay que definir bien cada uno. Entonces, en el caso de hipertensión crónica en el embarazo, el dato que te va a hacer reconocer es que empieza o debuta a una edad gestacional menor a 20 semanas. Ese es el criterio. Entonces, si te dicen, ¿no? Una paciente, una gestante de 18 semanas que tiene una presión elevada, eso ya te dice que es hipertensión crónica por la edad gestacional. ¿Cuándo inició? O también, ¿no? Si persiste pasada las 12 semanas del posparto. Entonces, si persiste, ese es otro criterio también para llamarla crónica. Y acá recordemos que en una hipertensión crónica debemos descartar una patología. ¿Se acuerdan? Enfermedad trofoblástica, ¿ya? Porque recuerden que mola, ¿no? O enfermedad trofoblástica es una gestante que tiene hemorragia en el primer trimestre, pero que va con, entre comillas, preeclampsia, o sea, presión elevada, proteinuria, etcétera, pero en el primer trimestre. Entonces, siempre que diagnostiquemos una hipertensión crónica, descartar enfermedad trofoblástica. Ese es un dato. Bien, los otros dos lo diferenciamos rápido de la crónica porque aparecen pasadas las 20 semanas. Tanto la gestacional como la preeclampsia, pasadas las 20 semanas, ya debemos pensar en estos diagnósticos. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, pero doctor, quiero la diferencia. Correcto. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la gestacional y la preeclampsia? La diferencia está en que viene asociado, ¿no es cierto?, en el caso de la preeclampsia con proteinuria y falla de órgano. Pero en el caso de la hipertensión gestacional, ojo, no tiene ni proteinuria ni falla de órgano. Entonces, tienes una presión elevada, pasada las 20 semanas, y nada más, sin proteinuria, sin falla de órgano, esa es hipertensión gestacional. Pero si viene con proteinuria, y acuérdense el valor de proteinuria significativa, más de 300 miligramos en orina 24 horas, o más de 0.3 gramos en orina 24 horas, es lo mismo. O el cociente en una muestra de orina simple, cociente proteína sobre creatinina, más de 0.3. Ese cociente también vale. O la tira reactiva, ¿no? Proteinuria, una cruz cualitativamente, ya está. Basta que te digan proteinuria, ¿no es cierto? Y más de 20 semanas, con presión elevada, preeclampsia. Pero recuerden que a partir del 2013, la COG, la Sociedad Americana de Ginecobstetricia, ya define preeclampsia en ausencia de proteinuria. ¿Que, doctor, puede haber preeclampsia sin proteinuria? Sí, pero en vez de proteinuria debe tener algo más, que en su reemplazo, en vez de la proteinuria, hay falla de órgano. Síntomas premonitorios: cefalea, escotoma, dolor abdominal, edema agudo de pulmón, falla renal, creatinina elevada, transaminasas elevadas y plaquetas bajas. Entonces, esos 5 datos tienen que acordarse, porque basta que haya síntomas premonitorios, edema agudo de pulmón, falla renal, transaminasas elevadas o plaquetas bajas para decirme que es una preeclampsia, así no tenga proteinuria, ¿correcto? Ya está. Y estos dos estados hipertensivos, a diferencia de la crónica, también tienen una diferencia al final, es que resuelven dentro de las 12 semanas del posparto, ¿correcto? Resuelven dentro de las 12 semanas del posparto. Entonces, hay que tener muy en cuenta esta definición, ¿ah? Vamos con otro aspecto, el aspecto epidemiológico, ¿no? Hay que recordar que el 5 a 7% de los embarazos se complican con preeclampsia, ¿ya? Y es una causa importante de muerte materna, ¿no? Recuerden, en muerte materna tenemos, según los últimos datos estadísticos, como primera causa hemorragia, nuevamente ha vuelto la hemorragia, segundo preeclampsia y tercero las infecciones, como causas de muerte materna directa, ¿verdad? Directa. Porque indirecta, la causa de muerte materna indirecta más frecuente, COVID-19, definitivamente. Ya está. Vamos con la fisiopatología. En el caso de la preeclampsia, definitivamente debemos recordar 4 procesos que dan origen a la preeclampsia. El primero, la mala placentación. Definitivamente, se forma mal la placenta. ¿Y esto por qué? Porque hay una alteración en los factores angiogénicos. Como podemos ver, el factor angiogénico, que es el factor de crecimiento placentario, disminuye. Y el factor antiangiogénico
llamado SFLT1, que es una tirosinquinasa, la fracción soluble del SFLT1 aumenta. Entonces, mi factor angiogénico disminuye y mi factor antiangiogénico aumenta. Eso hace que haya una alteración en el remodelado vascular de la arteria espiral, ¿no es cierto?, cuando se está formando la placenta. Entonces, la arteria espiral es muy pequeña, ¿no es cierto?, es muy pequeña, con una gruesa capa muscular, y eso va a generar insuficiencia uteroplacentaria. Entonces, no hay un adecuado remodelado vascular en la arteria espiral, rama final de la arteria uterina. Entonces, la luz de la arteria espiral es pequeña, como están viendo en el gráfico, una gruesa capa muscular, y lo que al final genera es esto: un aumento de la resistencia del flujo uteroplacentario y una disminución del flujo, ¿no? Aumenta la resistencia y baja el flujo. Insuficiencia uteroplacentaria. Luego tenemos la disfunción endotelial. Los factores vasoconstrictores, como el tromboxano A2, como la endotelina, aumentan. Y los vasodilatadores disminuyen. Óxido nítrico, prostaglandina I2 o prostaciclina bajan. Entonces, como podemos darnos cuenta, esta serie de procesos al final llevan a un aumento de vasoconstrictores y una disminución de vasodilatadores. Por eso, la clínica cardinal, ¿cuál es? El aumento de la presión de forma sostenida, porque están aumentando los vasoconstrictores. Y finalmente, esa disfunción endotelial lleva a disfunción orgánica. ¿Ya, doctores? Entonces va a haber alteraciones a nivel del riñón, la famosa endoteliosis glomerular, a nivel del hígado por isquemia, necrosis hepatocelular, en el sistema nervioso central, la famosa eclampsia, que también es por hipoperfusión cerebral, etcétera, ¿no? Entonces, al final hay falla de órgano. Por eso también ya a la preeclampsia se considera una enfermedad multisistémica, porque al final empieza a producir disfunción orgánica. Muy bien, esa es la secuencia más importante que deben recordar en la preeclampsia, ¿ya? Un dato más: en la disfunción endotelial, producto de la preeclampsia, recuerden que eso también aumenta la permeabilidad vascular y el plasma se sale de los vasos, generando disminución del volumen plasmático. ¿Y eso qué genera? Hemoconcentración. Entonces, recuerden ustedes en la gestante de manera fisiológica que había hemodilución, aumento del volumen plasmático. No, acá es lo contrario. En la preeclampsia hay disminución del volumen plasmático, hemoconcentración. Vayamos ahora a ver los factores predictores de la preeclampsia. Entonces, en los factores predictores tenemos que reconocer los factores de riesgo. ¿Cuáles son, no es cierto?, los factores de riesgo para preeclampsia? Entonces tenemos los factores de riesgo mayores, donde tenemos la preeclampsia previa. Es una paciente que ya tuvo en su embarazo anterior preeclampsia. ¿Qué más? Hipertensión crónica, diabetes, enfermedad renal crónica y problemas inmunológicos, como lupus o síndrome antifosfolipídico. Quiero que se acuerden esos 5, porque son considerados los factores de riesgo mayores, los que catalogan a una gestante de alto riesgo para preeclampsia. Algunos también incluyen embarazo múltiple, ¿ya? Dentro de estos 5, embarazo múltiple. Quiere decir que todos los demás, ¿no es cierto? Ahí vamos entonces aplicando, ¿no? Todos los demás, por defecto, van a ser considerados criterios o factores de riesgo menores. Entonces, si a ti te dicen nuliparidad, factor de riesgo menor. Raza afroamericana, edades extremas, adolescente o añosa, fecundación in vitro, mucha ganancia ponderal, periodo interginésico largo. Entonces, todos los demás son considerados factores de riesgo, pero menores, ¿ya? Menores. Entonces, hay que acordarnos todos los factores de riesgo, pero hay que clasificarlos, mayores y menores. Y un dato más es el factor protector. Que hay factores protectores, claro, según los estudios. El tabaco, ¿no? Suena un poco irónico, pero el tabaco es factor protector, o sea, baja el riesgo de preeclampsia. La raza asiática. Entonces, acuérdate que tabaco, raza asiática, en este caso, van a bajar el riesgo de la preeclampsia. Van a bajar el riesgo de la preeclampsia. Entonces, acuérdense ese dato, ¿ah? Muy bien. Vamos con factores predictores ecográficos. En los factores predictores ecográficos tenemos el Doppler de arteria uterina. Y ahí te tienes que acordar de este parámetro, que a veces lo preguntan. El predictor ecográfico, el famoso notch protodiastólico, ¿no? Esa muesca que ven al inicio de la diástole,
ya esa muesca que ven al inicio de la diástole, ese notch nos predice preeclampsia. A las 20, 24 semanas, si tenemos este notch protodiastólico, nos predice preeclampsia. Pero también hay predictores bioquímicos, como el aumento de ácido úrico. Porque recuerden que en un embarazo normal el ácido úrico está bajo. O este cociente, SFLT1 sobre factor de crecimiento placentario. Entonces acá te debes acordar esto, ¿no? ¿Cómo estaba el SFLT1? Aumentado. ¿Cómo estaba el factor de crecimiento? Disminuido en la preeclampsia. Entonces, si el numerador está aumentado y el denominador disminuido, entonces quiere decir en la preeclampsia que el cociente alto, elevado, nos predice preeclampsia. Más de 85, ¿no? Para una preeclampsia tardía, o sea que aparece pasadas las 34 semanas, o más de 110 para una preeclampsia ya severa, ¿no? Severa, o sea, cuanto más alto el valor del cociente nos predice, pues, una preeclampsia definitivamente severa. Entonces, un cociente SFLT1 sobre factor de crecimiento elevado nos va a predecir preeclampsia, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos los criterios de severidad. ¿Estamos? Los criterios de severidad son muy importantes, ¿ah? Siempre cae una pregunta en los exámenes sobre criterios de severidad. Entonces tienen que acordarse. Son 7. ¿Ya? No inventen, ¿ah? No inventen. Son 7. ¿Te acuerdas de esta falla de órgano que reemplazaba la proteinuria para reemplazar a la preeclampsia? Ya. Esas mismas fallas de órgano son también criterios de severidad. Entonces matas 2 pájaros de un tiro. Te sirve para la falla de órgano, te sirve para definición y también para pronóstico, porque te van a catalogar a la preeclampsia de severa. ¿Y cuáles son esos 5? Síntomas premonitorios: la nemotecnia SET, cefalea, escotomas, dolor abdominal. Creatinina más de 1,1, que es la falla renal. Creatinina más de 1,1. Transaminasas elevadas al doble, más de 70. Plaquetas menos de 100.000, disminuidas. Y edema agudo de pulmón, crépitos difusos, etc. Esas 5 factores que te definían preeclampsia en ausencia de proteinuria también son considerados criterios de severidad. Ojo. Pero para completar ahí el cuadro, le aumentas 2 más para decir que la preeclampsia es severa. El valor de presión muy elevado, presión sistólica mayor o igual a 160, diastólica mayor o igual a 110, y la eclampsia, que es la convulsión tónico-clónica generalizada. Es su forma, ¿no es cierto?, más frecuente de, en este caso, manifestación. Entonces, esos 7 nos confieren criterios de severidad. No forman parte de los criterios de severidad ni RCIU, ni proteinuria severa, etc. No inventen. Estos 7, si tú encuentras en un caso clínico cualquiera de estos 7, entonces le ponemos el apellido a la preeclampsia de severa. Una complicación importante de la preeclampsia es el síndrome de HELLP. El 80% de los síndromes de HELLP van asociados a preeclampsia, el 80%. Pero ojo que hay un 20% que va con síndrome de HELLP aislado, sin preeclampsia. Pero lo más frecuente es que vaya asociado, porque es una complicación de la preeclampsia. Y hay que recordarnos de este síndrome de HELLP porque tiene 3 criterios para definirlos. Uno es la anemia hemolítica microangiopática, que nos damos cuenta porque en el frotis de sangre periférico hay esquistocitos, bilirrubina indirecta aumentada. Eso nos habla de anemia hemolítica microangiopática. Primer componente. Segundo componente, enzimas hepáticas elevadas. TGO más de 70, LDH más de 600, es el segundo criterio. ¿Y cuál es el tercer criterio? Acuérdense, tercer criterio, plaquetas, menos de 100.000. Esos son los 3 criterios para pensar en síndrome de HELLP. Entonces también acuérdate, te ponen un caso clínico y te hablan de esquistocitos, transaminasa, LDH elevado, plaquetas bajas, te están hablando de un síndrome de HELLP que está acompañando a la preeclampsia. Y finalmente vamos con el tratamiento. El tratamiento de la preeclampsia va a depender si tiene o no criterios de severidad, ¿no? Antes, o sea, comúnmente se utilizaba el término de preeclampsia leve, pero lo correcto es mencionar que no hay preeclampsia leve, es preeclampsia sin datos o criterios de severidad. Y a la otra le llamamos preeclampsia con criterios de severidad. Es así, ¿ya? Entonces, sin datos de severidad, con datos de severidad.
Entonces, entre comillas, preeclampsia leve o sin datos de severidad. ¿Cuál debería ser el manejo? Monitoreo materno-fetal. 1 a 2 veces por semana, su monitoreo materno-fetal, ¿no? Su test no estresante, su perfil biofísico, su ecografía. Entonces hay que seguir. A pesar que es, entre comillas, leve, hay que monitorizar. Pero cuando ya llega a las 37 semanas, debemos inducir el trabajo de parto. Porque recuerden que la cura de la preeclampsia es terminar el embarazo. Entonces, como es leve, no hay fallas de órgano, dejamos que avance, siempre monitorizado. Y si ya llega o alcanza las 37 semanas, debemos terminar el embarazo, induciendo el trabajo de parto. O sea, no voy a esperar a que vengan las contracciones espontáneas, no. Llega a las 37, induzco el trabajo de parto. ¿Qué, doctor? ¿Preeclampsia por parto vaginal? Sí, es otro concepto también que deben cambiar para efectos de exámenes. A veces en la práctica ustedes habrán visto que toda preeclampsia va a cesárea, pero en la teoría no. La preeclampsia puede terminar, una gestante con preeclampsia puede terminar como vía del parto por vía vaginal. Y este es el claro ejemplo. Una preeclampsia sin criterios de severidad, podríamos inducir el trabajo de parto cuando llega a las 37 semanas. Tengan mucho cuidado ahí. No toda preeclampsia es indicación de cesárea. Obviamente, si hay hipoxia fetal, o sea, si se complica en el camino, esta preeclampsia leve, entre comillas, si se complica en el camino, aparece desprendimiento prematuro de placenta, un RPM, hipoxia fetal, etc. Obviamente vamos a terminar antes el trabajo de parto y si hay hipoxia fetal, definitivamente será cesárea. O si hay fallas de órgano, etc. Pero eso no quiere decir que toda preeclampsia va a cesárea. No es una indicación absoluta. Muy bien, siempre con criterio, pues, ¿no? Muy bien. Y en el caso de la preeclampsia con criterios de severidad, activamos la famosa clave azul, ¿correcto? La famosa clave azul. Entonces acá hay 3 cosas que siempre debemos enfocarnos cuando nos ponen un caso clínico de preeclampsia severa. 3 cosas. El primero, controlar la presión. Pero ojo, se controla la presión cuando estamos con niveles altos. Presión sistólica más de 160, diastólica más de 110. ¿Qué, doctor? Si está 140-90, ¿no le doy antihipertensivos? No. Porque si tú le das a una paciente con 140-90 antihipertensivos, bajas más la presión y generas más insuficiencia placentaria. Entonces, ¿cuándo se controla la presión? Cuando los valores están muy elevados. Y ahí utilizo los mejores antihipertensivos. A la cabeza la betalol, que es un beta-block mixto, hace bloqueo beta y bloqueo alfa. Hidralacina, que es un vasodilatador. Nifedipino, un calcio antagonista. Y de base metildopa, ¿no? Que se da por vía oral. En los casos leves a veces suelen emplear metildopa, ¿no? Pero para los casos donde la presión está muy elevada, la betalol endovenoso, hidralacina endovenosa, nifedipina por vía oral, ¿no? 10 miligramos por vía oral. Esos son los antihipertensivos que están o se pueden utilizar en una preeclampsia, en la gestante. Contraindicados. ¿Cuáles son los que están contraindicados? Yeca, Ara2, nitroprusiato. Acuérdense. Claro, no puedes dar captopril, enalapril, valsartán, candesartán. Tu yeca, Ara2 están contraindicados, pues son teratogénicos. Y nitroprusiato también. Preferible no utilizar, ¿ya? Porque tenemos estos de acá que son más seguros. Segundo paso en una preeclampsia severa. Y muy importante, dar el neuroprotector. Sulfato de magnesio al 20%. Es el neuroprotector. ¿Estamos? El sulfato de magnesio al 20% se va a dar según el protocolo de CIBAI. 6 gramos en bolo endovenoso y 2 gramos por hora. Por 24 a 48 horas. O sea, obviamente el sulfato se da por poco tiempo, no de manera sostenida. 6 gramos en bolo, 2 gramos por hora en infusión. Ese es el protocolo de CIBAI. Pero hay otros protocolos, como el de Suspan, también, donde da 4 gramos en bolo endovenoso y 1 gramo por hora en infusión continua. Bueno, puedes elegir, pero el que más se emplea es CIBAI, ¿no? Que es un obstetra peruano. Entonces, es el que más ha estudiado preeclampsia. Muy bien. Ese es sulfato de magnesio. Muy importante, ¿por qué? Porque previene las convulsiones. Entonces, si tengo una preeclampsia severa, el objetivo es evitar la eclampsia. Por eso le doy sulfato, para prevenir.
Pero también, si ya convulsiona, también hay que darle el sulfato de magnesio porque es neuroprotector. Entonces, tenga o no tenga la convulsión, en la preeclampsia severa se da sulfato de magnesio. En la preeclampsia severa sulfateamos a la paciente. Y cuando damos sulfato, tienes que acordarte en la práctica que tenemos que controlar dos cosas: los reflejos osteotendinosos y la diuresis. Por ahí aumentale uno más, la frecuencia respiratoria. Entonces hay que controlar eso cuando sulfateamos. Doctor, ¿por qué controlo los reflejos osteotendinosos? Porque el primer signo de intoxicación es la hiporreflexia. Bajan los reflejos. Primer signo de intoxicación por magnesio. Entonces ahí le aplicas el antídoto, que es gluconato de calcio. Gluconato de calcio al 10%, una ampolla. Es el antídoto. Segundo, la frecuencia respiratoria también va por el hecho de la intoxicación. Porque si se te pasó el reflejo, la frecuencia respiratoria también baja, menos de 12, está yendo a una depresión respiratoria. Eso también nos habla de intoxicación. Si bajan los reflejos, baja la frecuencia respiratoria, intoxicación. Rápidamente su antídoto, gluconato de calcio. Y la diuresis, porque recuerden que el magnesio se va a eliminar por la orina, entonces tiene que haber una buena diuresis, porque si hay oliguria, falla renal, ya no le podemos seguir dando sulfato de magnesio, ¿ya? Muy bien, eso es muy importante que recuerden. Y lo tercero, terminar el embarazo, definitivamente, ¿no? Terminar el embarazo, terminar la gestación, que hemos dicho es la cura de la preeclampsia. De forma inmediata cuando hay complicaciones materno-fetales, ¿no? Por ejemplo, complicaciones maternas, se hace síndrome de Gel, se hace DPP, se hace, en este caso, edema agudo de pulmón, es una hipertensión refractaria, o sea que no lo puedes controlar con 3 antihipertensivos. Entonces, cuando tenemos todo eso, hay que terminar de forma inmediata. O complicaciones fetales, un RCIU severo, hipoxia fetal, o sea, un estado fetal no tranquilizador, ¿no? El término antiguo, sufrimiento fetal agudo. Término actual, estado fetal no tranquilizador. Su perfil biofísico bajo, pues, ¿no? Su ecografía Doppler alterada, etc. Entonces, terminamos el embarazo de forma inmediata. Entonces, siempre recuerda que en una preeclampsia severa tienes que hacer eso. Buscar controlar la presión, sulfatear y terminar el embarazo. Siempre busca esos 3. Y la aspirina, básicamente, es para prevención. Si te preguntan el fármaco que ha demostrado prevenir preeclampsia en pacientes con alto riesgo, entonces esas pacientes, basta que tengan un factor de riesgo mayor, que ya lo hemos mencionado, o 2 menores, tienes que darle prevención. Con aspirina a dosis bajas, 100 hasta 150 miligramos por día. Y debes iniciarlo lo más pronto posible, entre las 12 y 16 semanas. No puedes iniciarlo tarde, porque ya no tiene el efecto de prevención. Para prevenir en pacientes de alto riesgo, iniciar temprano la aspirina a dosis bajas. ¿No? Recuerden que la aspirina a dosis bajas disminuye los niveles de tromboxano a 2. ¿Y hasta cuándo lo vas a dar? Hasta que llegue a término. Hasta que llegue a término. Con eso prevenimos preeclampsia. También hay otros factores como el calcio también, ¿ya? Darle suplemento de calcio, ¿no? Con carbonato de calcio a una gestante, pero en poblaciones donde la ingesta es baja de calcio, donde la ingesta es baja. Entonces eso tenemos que acordarnos, ¿correcto? Muy bien, prevención también. Ya está, entonces ahí tienen, miren, su resumen, su esquema para repasar de manera rápida y los conceptos más importantes de los estados hipertensivos del embarazo. Pasamos a un segundo tema, hemorragia, también bien preguntado. La hemorragia obstétrica en la primera mitad del embarazo, también llamada primer trimestre, ¿correcto? Ya está, vamos a ir completando entonces. ¿Cuáles son las 3 principales causas de hemorragia del primer trimestre? A la cabeza, aborto, porque es el más frecuente. De todas las hemorragias, el más frecuente es aborto, si hablamos de frecuencia. El que genera mortalidad en la primera mitad del embarazo, o sea, si te preguntan, ¿la hemorragia obstétrica más frecuente en la primera mitad? Aborto, o en general, aborto. Pero si te preguntan, ¿la hemorragia obstétrica más frecuente que lleva mortalidad en la primera mitad del embarazo? Ectópico. Este genera muerte, ectópico. Y el tercer diagnóstico diferencial, enfermedad trofoblástica, ¿verdad? Ya está. Entonces, vamos viendo los aspectos más importantes de cada uno. ¿Cómo se define aborto? El aborto es una pérdida del embarazo
con una edad gestacional menor a 22 semanas o un ponderado menor a 500 gramos. O si lo quieres ver por longitud, menos de 25 centímetros. Menos de 25 centímetros. Cuando hablamos de la etiopatogenia, hablamos de los factores de riesgo y la etiología, ¿no? Entonces, el factor de riesgo más importante para aborto es la edad materna. A mayor edad en la madre, mayor riesgo de aborto. Eso es. Cuando hablamos de la etiología, tienes que recordarte que el aborto se clasifica en aborto precoz, que es el más frecuente, 80%, y el aborto tardío, 20%. Entonces, si en tu examen te preguntan la causa más frecuente de aborto precoz, ¿tú qué respondes? Cromosomopatías. O sea, las alteraciones genéticas, el factor ovular, aneuploidías. Te lo pueden poner así. Cromosomopatías, factor genético, factor ovular, aneuploidías. Es lo mismo. Donde la que más destaca es la trisomía del par 16. Las trisomías autosómicas son la forma más frecuente de aborto, trisomías. Pero si vamos al aborto tardío, que es el 20% restante, la causa más frecuente de abortos tardíos, o sea, pasada las 12 semanas. Aborto precoz, menos de 12 semanas, es el 80%. Aborto tardío, más de 12 semanas, es el 20%. Y la causa más frecuente de este último es incompetencia cervical. Incompetencia cervical, ¿no? Que deben asociarlo, por ejemplo, con conización. Por eso en el embarazo no se hace conización si es que encontramos una lesión intraepitelial, ¿no? El famoso NICPO, ¿no? ¿Por qué? Porque la conización genera incompetencia cervical. Muy bien, entonces esas son las causas más importantes que debes acordarte de acuerdo a la edad gestacional en un aborto. Pero bueno, hay otras causas también. Por ejemplo, infecciosas, ¿no? Las infecciones connatales, listeria, clamidia, tuberculosis, generan aborto. Problemas endocrinos, la diabetes tipo 1, el defecto de fase lútea, que no produce progesterona, va a producir aborto. Los problemas anatómicos, un mioma submucoso está asociado a abortos, un útero bicorne está asociado a aborto. Los problemas inmunológicos, no te vayas a olvidar, como caso clínico, ¿no? Te dicen paciente con abortos recurrentes y trombosis arterial o venosa. ¿Qué debes descartar? Síndrome antifosfolipídico. Le pedirás anticoagulante lúpico, anticardiolipina, ¿verdad? Para hacer tu diagnóstico. Entonces acuérdate también esas causas. ¿No? Lupus también está asociado a abortos. Ya está. Entonces hay otras causas, pero estas son las más frecuentes que debes acordarte. Vamos a la clínica. ¿Cuál es la clínica cardinal? Hemorragia, pues sangrado, ¿no? Así viene la paciente. Con hemorragia, a veces viene con dolor, dependiendo del tipo de aborto. La clasificación. Si el cuello está cerrado, porque acá sí se puede hacer tacto en una hemorragia primer trimestre, hacemos el tacto, y el cuello está cerrado, si el cuello está cerrado, debes acordarte de dos diagnósticos. La amenaza de aborto y el famoso aborto frustro, también llamado diferido o retenido. Son sinónimos. Diferido, retenido, frustro. Cuando el cuello está cerrado, ahí tienes esos dos. Doctor, ¿pero cuál es la diferencia? Pues ya está. La amenaza tiene actividad cardíaca el embrión. O sea, le hago su ecografía y hay actividad cardíaca, hay latidos. En cambio, en el aborto frustro, para que marques aborto frustro, te tienen que decir que en la ecografía no hay actividad cardíaca. No hay latidos. Esa es la diferencia. Por eso tu algoritmo debería ser cuello cerrado, con embrión vivo, amenaza de aborto. Cuello cerrado, con embrión muerto, aborto frustro. Y a este último hay que tenerle un poco de miedo. Aborto frustro, diferido, ¿por qué? Porque se complica. ¿Con qué? Con coagulación intravascular diseminada. ¿Qué aborto se complica con CIT? ¿Qué aborto le tenemos que hacer controles del perfil de coagulación? Aborto frustro, retenido, diferido. Pero si el cuello está abierto, un cuello dilatado, ahí viene otra clasificación. Tu aborto en curso, que tiene dos tipos de aborto. Y ahí también acuérdate. Con membranas íntegras, aborto inminente. Con membranas rotas, aborto inevitable. Y ahí está tu otro esquema. Entonces, cuello dilatado, con membranas íntegras protuidas, aborto inminente. Cuello dilatado, abierto, con membranas rotas, pérdida de líquido,
aborto inevitable, acuérdate esa clasificación. Y luego el aborto consumado, cuando el cuello está abierto también es otra forma de clasificarlo, donde está el aborto completo y el aborto incompleto, ¿no? Claro, deja restos, aborto incompleto. No deja restos, aborto completo. Y bueno, un tipo más que es el aborto séptico, que es otra causa también de muerte materna, ¿no? Porque habíamos dicho hemorragia, preeclampsia, infecciones. O sea, el aborto séptico, mucho cuidado, ¿no es cierto? Obviamente en la clínica va a ir con fiebre, con más dolor pélvico, etcétera, y hasta con compromiso hemodinámico, porque estamos hablando de sepsis, disfunción orgánica, y puede causar la muerte de la paciente. Hay grados en el aborto séptico, si se localiza solo en el útero, grado 1. Pasa a los anexos, grado 2. Peritonitis, grado 3. Shock séptico, grado 4. ¿Ya? Ahí están los 4 grados. Útero, anexos, peritonitis, shock séptico. Ya está. Y el diagnóstico, definitivamente, el diagnóstico del aborto, ¿ya? A nivel laboratorio podemos pedir la beta-HCG, la cual va a estar disminuida. Y la ecografía nos puede determinar si hay o no restos de acuerdo a la línea endometrial. Si yo veo, como vemos acá en la imagen, si yo veo una línea endometrial gruesa, ¿no es cierto?, más de 15 milímetros, heterogénea, quiere decir que hay restos. Entonces, este será el famoso aborto incompleto. Línea más de 15, heterogénea. En cambio, si yo veo una línea endometrial delgadita, menos de 5 milímetros, y homogénea, aborto completo. Quiere decir que no hay restos. Y recuérdense del aborto incompleto, porque cuando hay restos, este va a generar más sangrado, más dolor. La hemorragia es profusa, el dolor es más intenso cuando hay restos, definitivamente. Y en el caso del tratamiento va a depender definitivamente del tipo de aborto. Si es una amenaza de aborto, reposo, ¿correcto? Antiespasmódicos, los AINES. Entonces, con eso manejo una amenaza de aborto. Reposo, AINES, amenaza de aborto. Claro, si es un defecto de fase lútea, progesterona micronizada, ¿no? Si es un defecto de fase lútea, le daremos progesterona, que es lo que le falta. Si es un aborto por un síndrome antifosfolipídico, anticoagulación con heparina y antiagregación plaquetaria con aspirina. Entonces, le daremos aspirina, dosis bajas, enoxaparina, cuando es el aborto por síndrome antifosfolipídico. Pero para el caso del aborto incompleto, para el aborto frustro, donde hay que hacer una evacuación uterina, ¿no? Porque hay restos, el embrión ya está muerto, y hay que hacer una evacuación uterina, si la gestante tiene menos de 12 semanas y está estable, se hace un aspirado manual endouterino. Menos de 12 semanas y está estable. Pero si es lo contrario, tiene más de 12 semanas y está inestable, legrado uterino. Más de 12 semanas y está inestable, legrado uterino. Entonces van viendo la diferencia, ¿no? Y el cerclaje, ¿para quién es tratamiento? Para la incompetencia cervical, ¿verdad? Entonces el cerclaje le damos a una paciente con incompetencia cervical. Se implica ahí la técnica de McDonald, ¿no? Como están viendo ahí, McDonald, ¿ya? Entonces ese es el tratamiento. Hay varios tipos de cerclaje, acuérdense, ¿eh? Cerclaje primario, también llamado electivo o profiláctico, ¿ya? Primario, electivo, profiláctico, que se hace entre las 12 y 14 semanas. A las pacientes que tienen antecedente de incompetencia cervical, ¿no? Cerclaje secundario es terapéutico, ¿ya? El cerclaje secundario terapéutico ya se hace a partir de las 16 semanas y tiene como criterio hacer un cerclaje secundario terapéutico cuando ya el cuello, la longitud del cuello uterino es menos de 25 milímetros. Entonces el cerclaje primario le haces a aquella paciente que tiene antecedente de incompetencia cervical o tiene factores de riesgo para incompetencia cervical. Entonces le haces tu cerclaje primario profiláctico. El secundario terapéutico es cuando la gestante tiene un cuello corto, menos de 25 milímetros. Y el cerclaje terciario o de emergencia se hace cuando ya el cuello está abierto, un cuello dilatado, más de 2 centímetros. Ahí se hace el cerclaje terciario o de emergencia, ¿ya? Entonces acuérdense los tipos de cerclaje, por si acaso. Vamos con el ectópico. El ectópico se define como una implantación, ¿no es cierto?, del
en este caso del óvulo fecundado, fuera de la cavidad uterina. Una implantación fuera de la cavidad uterina. Hay que tenerle importancia porque es una causa de muerte en la primera mitad del embarazo. Es la hemorragia que va asociada a más muerte en la primera mitad del embarazo. ¿Cuál es el factor de riesgo más frecuente para ectópico? La enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Entonces, es el factor de riesgo más frecuente. Entonces, la mujer que tiene múltiples parejas sexuales sin protección se expone a una EPI y la EPI la expone a un embarazo ectópico, la famosa poliandria, ¿no? Entonces, cuando la mujer tiene varias parejas sexuales, poliandria. Cuando el varón tiene varias parejas sexuales es la poliginia, ¿no? ¿Y ahí con qué se complica? Con orquiepidemitis, ¿ya? Entonces, vamos a hablarlo así, ¿no? Una mujer con varias parejas sexuales sin protección, EPI. Varón con varias parejas sexuales sin protección, orquiepidemitis. Ya está. Pero en el caso de la mujer, la EPI es el factor de riesgo más frecuente para ectópico. Pero si te preguntan el que tiene más riesgo relativo, en el embarazo ectópico, ¿cuál es el que tiene más riesgo relativo? La cirugía tubárica, ¿ya? O el ectópico previo. Cirugía tubárica o ectópico previo son los que tienen más riesgo relativo, pero el más frecuente EPI. Pero hay otros factores, como por ejemplo el tabaco, las duchas vaginales, ¿no es cierto? Las cirugías mismas, legrados uterinos, también predisponen a embarazo ectópico. Pero estos son los más importantes. En la clínica hay una triada. Te van a decir mujer joven, mujer en edad fértil, con dolor, que es la clínica más frecuente acá, dolor, sangrado, hemorragia y amenorrea. Eso es su triada, ¿verdad? Dolor, hemorragia y amenorrea. En una mujer joven tienes que descartar ectópico. Pero si en el aborto te agarras de la hemorragia, en el ectópico te agarras del dolor. Siempre que te digan dolor pélvico, dolor a la palpación de los anexos, dolor a la movilización del cuello, con su sangrado y con amenorrea, ¿no? O beta-HCG positivo, como quieras llamarlo. O sea, ya ahí eso te orienta a la causa obstétrica. Porque si solo te menciono dolor, tú puedes pensar en EPI. Pero acá el factor obstétrico es la amenorrea, el beta-HCG positivo. Entonces ahí pensar en ectópico. La localización más frecuente del embarazo ectópico es el tubárico, definitivamente. O sea, en la trompa de falopio. Ese es el más frecuente. Y dentro del ectópico tubárico, tú tienes que acordarte de la localización más frecuente. Ampular, o sea, la ampolla, el tercio externo de la trompa de falopio. Es ahí donde se localiza más frecuentemente el ectópico. Pero hay otros, como lo que viene a ser el istmo o intersticial, y que te debes acordar de ciertos datos. Istmo es el que tiene ruptura precoz. ¿Ya? Istmo, ruptura precoz. Se rompe rápido. Intersticial, ruptura tardía. Se rompe a las 8, 16 semanas. En cambio, el istmo tiene ruptura precoz. Esa es la diferencia. Y luego ya hay otras localizaciones más raras, como el abdominal, que puede llegar a término, o el cervical, que es la localización más rara de todas. ¿Ya? Entonces, el abdominal puede llegar a término, y si te preguntan cuál es la localización más rara, más atípica, la cervical. En el diagnóstico, acá hay un dato hormonal con respecto a la beta-HCG, que no duplica su valor cada 48 horas. Eso se llama patrón en meseta, ¿no? Normalmente en el embarazo la beta-HCG duplica cada 48 horas su valor, pero acá no duplica, se mantiene en meseta. Eso tienes que acordarte. Y el otro es en la ecografía, ¿no es cierto? Definitivamente, como es una implantación extrauterina, entonces en este caso vamos a ver que básicamente el útero está vacío, ¿no es cierto? Y acá hay un algoritmo que tienes que acordarte. La zona discriminatoria o línea discriminatoria es la siguiente. Cuando hablamos del beta-HCG cuantitativo, a partir de 1500 unidades de beta-HCG, debo encontrar en la ecografía transvaginal un saco gestacional. Eso tienes que acordarte. Entonces hay una correlación, ¿no? Hormonal ecográfico. A partir de 1500 de beta-HCG cuantitativo, encuentro un saquito en la ecografía transvaginal. Correcto. Esa es la relación, la correlación. Por lo tanto, si tienes un beta-HCG más de 1500 y le haces la ecografía a tu gestante y está vacío el útero,
¿Cuál es tu diagnóstico? Ectópico, pues, ectópico. Porque a partir de 1500 debes encontrar un saquito. No hay nada, es un útero vacío. Debes descartar ectópico. ¿Te das cuenta? Beta-HCG más de 1500 con útero vacío, ectópico. Doctor, ¿pero qué pasa si estoy en el otro lado? Beta-HCG menos de 1500. Entonces es normal que el útero esté vacío. Menos de 1500 todavía no hay nada. Entonces, ¿qué debo hacer? Si estoy sospechando en un ectópico porque tiene factores de riesgo, tiene la clínica, pero el beta-HCG cuantitativo es menos de 1500. Entonces le pido beta-HCG seriado, o sea, le pido repetir la beta-HCG a las 48 horas. ¿Y qué voy a ver? El patrón en meseta. Y eso me confirma también el ectópico. ¿Se dan cuenta? Ya está. Entonces eso tienen que acordarse, ¿ya? Entonces un beta-HCG menos de 1500, repito, el beta-HCG, patrón en meseta, confirmo mi ectópico. Beta-HCG más de 1500, ecografía. Útero vacío, confirmo mi ectópico. Y el fenómeno de Arias Stella, a nivel patológico, también te orienta a un embarazo ectópico. ¿En qué consiste? En que se forma la decidua, pero no hay vellosidades coriales, porque no hay implantación. Entonces la decidualización del endometrio, pero sin vellosidades coriales, es el fenómeno de Arias Stella. Y eso te orienta también al ectópico. Muy bien. En la ecografía de un ectópico vamos a ver esto, ¿no? Hay una triada, ¿ya? Ecográfica para ectópico. Un útero vacío, imagen paranexial, ¿ya? Donde la trompa muchas veces, que es la localización más frecuente, está engrosada, se llama el signo de Dona, y líquido libre en la cavidad peritoneal. Líquido libre. Entonces, cuando tengan útero vacío, imagen paranexial, líquido libre, sospecha ectópico. Tratamiento del embarazo ectópico. Lo primero es definir cómo está la paciente. ¿Está estable o inestable hemodinámicamente? Porque una vez que el ectópico se rompe, eso genera complicaciones, porque al romperse se genera una hemorragia profusa hacia el peritoneo, generando un hemoperitoneo. Y la paciente está con dolor intenso, está con hipotensión, taquicardia, o sea, inestable. Entonces es lo primero que debo determinar, si el ectópico está roto o no. Entonces, si el ectópico no está roto, la paciente está estable, ¿no? Tendrá dolor, un poco de hemorragia, etcétera, pero está estable. Entonces, si está estable, puedo ofrecerle manejo conservador, manejo médico con metotrexate. Y ahí pregúntate, ¿cuándo indico metotrexate en un ectópico? Primer criterio, que esté estable la paciente. Otros criterios, saco pequeño, saco gestacional menos de 4 centímetros. Embrión acárdico. Ausencia de líquido libre en la cavidad peritoneal. Beta-HCG bajo. Entonces, si la paciente está estable, te dicen que el saco gestacional está pequeño, embrión acárdico, poco o nada de líquido libre, beta-HCG bajo, te están dando los criterios de inclusión para que le indiques metotrexate. Y tú tienes que ver la intención de la pregunta, ¿no? Te ponen un caso clínico de embarazo ectópico y te dan la medida del saco gestacional, que es pequeño, te dicen que no hay latidos, te dicen que la paciente está estable y te preguntan, ¿cuál es el manejo? A metotrexate. Porque tienes que acordarte de los criterios de inclusión. Ya que si no se cumplen estos criterios, ¿no? Ya le indico un procedimiento quirúrgico, ¿ya? Y en el procedimiento quirúrgico, si la paciente permanece estable, o sea, está estable hemodinámicamente, pero el saco es grande, hay líquido, el beta-HCG está alto, o sea, no se cumplen pues, los criterios que hemos mencionado, salvo que esté estable, la cirugía va a ser por laparoscopía, que dicho sea de paso es el gol estándar para el diagnóstico de ectópico, igual que para EPI, que para endometriosis, para SOP, la laparoscopía es el gol estándar. Entonces la laparoscopía es el procedimiento quirúrgico para una paciente estable, pero que no cumple los otros criterios de inclusión de metotrexate. Entonces igual te ponen un caso de ectópico, pero te dicen que el saco mide 6 centímetros, hay bastante líquido, entonces ya no cumple para darle metotrexate. Laparoscopía, pero porque esté estable. Y ahí tenemos dos tipos de cirugía. Lo que viene a ser la cirugía conservadora, porque conservo la trompa, siempre en cuando esté poco deteriorada, poco fibrosada, se llama salpingostomía. O le quito la trompa, ¿no? La resección, salpingectomía. Eso va a depender de cómo está la trompa, ¿no? Muy bien. Pero si te cambian el caso clínico de tu embarazo ectópico y te ponen paciente con hipotensión, paciente
con signos peritoneales, Bloomberg positivo, rebote positivo. Entonces, definitivamente, en esa paciente que está inestable, hipotensa o con signos peritoneales, ya nos está indicando que el ectópico es roto. Y un ectópico roto, complicado, en una paciente inestable, la conducta es laparotomía. Entonces no te puedes equivocar, ¿ya? Sería un crimen que te equivoques. Laparoscopía con laparotomía, ¿no? Laparoscopía cuando esté estable, laparotomía cuando esté inestable, chocada, signos peritoneales, ¿no? Un abdomen posquirúrgico y hay que abrirla, laparotomía. Eso tiene que estar claro. ¿Cuándo dar metotrexate? ¿Cuándo laparoscopía? ¿Cuándo laparotomía? Entonces estamos bien. Y el tercer diagnóstico, la enfermedad trofoblástica, que viene a ser el tumor benigno de la placenta, ya que hay una degeneración quística, hidrópica, avascular de la placenta, ¿ya? Muy bien, entonces la mole es el tumor benigno de la placenta, que va creciendo, ¿no? En busca de irrigación, porque es avascular. Factor de riesgo más importante, mola previa, la multiparidad, las edades extremas, el bajo consumo de proteínas o carotenos también, los grupos sanguíneos, que la mamá sea grupo A y el papá grupo O, también se asocia como factor de riesgo para mola. Ya está. Pero es más importante el antecedente previo, ¿no? Clínica. Acá la clínica nuevamente como aborto, la clínica más frecuente es el sangrado. Pero lo que ya te debe orientar a mola es que te dan una gestante con una hemorragia de primer trimestre y te dicen que la altura uterina está aumentada. Tiene 12 semanas, pero la altura está en el ombligo, como si tuviera 20 semanas. Entonces, cuando te dan una altura aumentada para la edad gestacional, con una hemorragia de primer trimestre, rápidamente debe orientar a mola y buscar otros signos más. Como hiperemesis gravídica, acuérdate la teoría hormonal, mola como produce bastante beta-HCG, entonces eso se asocia a más náuseas y vómitos, hiperemesis gravídica. La famosa toxemia o preeclampsia en el primer trimestre, ¿no? Cuando tengas tu paciente que tiene presión elevada en el primer trimestre, con proteinuria, etc., descarta mola antes que definas a esa paciente con hipertensión crónica. El hipertiroidismo, la tirotoxicosis, eso por la analogía bioquímica que hay entre la HCG y la TSH, ¿no? ¿Cuál es la subunidad que comparte la HCG, la TSH, la LH, la FSH? Acuérdate, básicas. La subunidad alfa la comparten, la alfa. La específica es la beta, pero la que comparten es la alfa. Entonces, como hay una homología química, por eso también puede haber tirotoxicosis, porque en la mola hay bastante HCG. Entonces, mola por la clínica rápidamente la puedes reconocer. Te dicen hemorragia en el primer trimestre, con altura uterina aumentada, con hiperemesis gravídica, con una preeclampsia, presión elevada, proteinuria en el primer trimestre, con hipertiroidismo, ¿no? Y toda la clínica florida de la tirotoxicosis, debes pensar en mola. Las clasificamos en una mola total, que es la más frecuente, y también la más severa. La mola total es porque solo tiene tumor, no hay embrión, por eso se llama total, porque todo es tumor, no hay embrión. Y esto se origina a partir de una fecundación anómala. Un ovocito, como vemos acá, vacío, que no tiene carga genética, es fecundado por un espermatozoide, que sí tiene carga genética. O sea, acá el espermatozoide tiene la carga genética, el ovocito está vacío, ¿verdad? Entonces se forma el huevo cigoto con una carga genética que se duplica, pero ¿de quién? Del papá. O sea, solo tiene genes del papá. Entonces es como que el papá quiere tener solito a su hijito, ¿no? ¿Y qué le sale? Su mola total, ¿ya? Acuérdate así. Entonces la mola total tiene estas características. Es diploide, donde el cariotipo más frecuente, ¿ya? El cariotipo más frecuente es 46XY. 46XY. Ese es el cariotipo más frecuente. Y solo tiene genes paternos. Esa es la característica de la mola. Y no hay embrión, todo es mola. Pero luego tenemos la mola parcial, donde acá sí, una parte es tumor y sí hay embrión. Por eso se llama parcial. Y se origina también de una alteración en la fecundación. Acá sí el ovocito tiene carga genética, como pueden ver. O sea, la mamá va a participar. Y la diferencia es que es fecundado por 2 espermatozoides. Entonces, la carga genética es triploide de la mola parcial. Lo más frecuente es 69
XXY, ¿ya? Lapsus, acá. La mola total es diploide, tiene genes paternos, y el cariotipo más frecuente, me estaba confundiendo, es 46XX, ¿ya? El más frecuente es 46XX. En cambio, acá en la mola parcial, acá sí, triploide, el cariotipo más frecuente es 69, ¿no? Porque es triploide, 69, 23 por 3, 69, XXY, ¿ya? Entonces, ahí, por favor, también acuérdense del cariotipo más frecuente, ¿no? Acá el cariotipo más frecuente es 46XX y acá 69XXY. Ya está. Con eso hacemos la aclaración, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí vemos la diferencia, ¿no? En la mola parcial, que es triploide, y que participan genes paternos y maternos. Y hay embrión. Entonces son diferentes, ¿verdad? Entonces la mola total, diploide. La mola parcial, triploide. La mola total no tiene embrión. La mola parcial sí tiene embrión. La mola total solo participan genes del padre. La mola parcial, padre y madre. Y el cariotipo más frecuente, que ahí deben acordarse, ¿no? Ya está. En el diagnóstico, mola va con una beta-HCG bien elevada, bien elevada. Ese es otro dato. Así como la altura uterina está elevada, la beta-HCG también. Y la imagen característica que vamos a encontrar en la ecografía te da el diagnóstico. Mola se confirma con ecografía. Y ahí te van a dar la imagen de llamada racimo de uvas, panal de abejas, tormenta de nieve, por la imagen quística, ¿no es cierto? Por la imagen quística. Entonces vamos viendo ahí la diferencia, ¿no? Miren cómo en aborto el beta-HCG cae, en ectópico no duplica, se mantiene en meseta, y en la mola aumenta. Entonces tienes ahí para diferenciarlos. La ecografía también, en el caso de la mola, esa imagen quística, ¿no? Y los famosos lutiomas o quistes tecaluteínicos también son característicos, ¿ya? Entonces, así como la hiperemesis gravídica, la toxemia, la tirotoxicosis, los lutiomas también te van a hacer o te van a orientar al diagnóstico de mola. Recuerden que para el control y para el pronóstico, la prueba es beta-HCG seriado en una enfermedad trofoblástica. Y la evacuación uterina es con una cureta aspirativa, ya sea, dependiendo de la edad gestacional, menos de 12 semanas, AMEU, más de 12 semanas, legrado, igual que el aborto. Pero la diferencia es que la cureta es aspirativa, ¿ya? Muy bien. Y después de hacer la evacuación uterina, ¿con qué hacemos el control? Con beta-HCG seriado. Entonces acuérdate eso también porque suelen preguntar en los exámenes. El control post-evacuación de una mola se hace con beta-HCG seriado. Primero semanal, luego mensual, etc. Y hay que darle anticoncepción por un año, ¿no? Anticonceptivos hormonales, ya por un año. No DIU, anticoncepción hormonal. Para evitar justamente que nuevamente aparezca la mola. Ya está. Vamos ahora con la hemorragia, pero de la segunda mitad del embarazo, ¿verdad? Acá es un poco más sencillo el algoritmo que deben acordarse, ¿ya? Cuando tengan una hemorragia segunda mitad o hemorragia tercer trimestre, también le llaman del embarazo, está contraindicado el tacto vaginal, deben acordarse eso. Y lo primero que deben preguntar es, ¿hay o no hay dolor? Porque si no hay dolor, es una hemorragia indolora, rápidamente tú piensas en placenta previa, que es lo más frecuente. Pero su diagnóstico diferencial es vasa previa. Correcto. Esos dos van con hemorragia indolora, pero por frecuencia placenta previa. En cambio, si te dicen que la hemorragia va con dolor, rápidamente tu esquema cambia. O es un DPP, un desprendimiento prematuro de placenta, o abrupto placentario, o una rotura uterina. Esos dos van con dolor. Entonces rápidamente lo clasificamos, ¿no? En función de si la hemorragia va o no con dolor. Ahora, si hemos determinado que en una hemorragia indolora o es placenta previa o vasa previa, ¿cómo diferenciamos estos dos? La placenta previa generalmente es una hemorragia indolora donde el bebito está bien. El bebito tiene un adecuado bienestar fetal. O sea, le llamo por eso, entre comillas, benigna, ¿no? Solo sangra, pero la mamá no tiene dolor, el bebito está bien, placenta previa. En cambio, en la vasa previa no. Cuando la vasa previa se rompe, aparece hipoxia fetal. Aparece el término antiguo que llamábamos sufrimiento fetal agudo. El término actual, el término correcto es estado fetal no tranquilizador. ¿No es cierto? Bueno, el nombre técnico, pues, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre placenta previa y vasa previa. Mira, ya vas como que enfocándote, ¿no? Cuando te pregunten un caso clínico, rápidamente vas descartando. Ahora, entre el DPP y la rotura uterina, que van con hemorragia, con dolor, acuérdense que en el DPP hay un signo específico.
que es la hipertonía uterina, el útero leñoso, el útero de Cuvier. En cambio, en la rotura, como el útero se ha roto, va a haber una hipotonía uterina. Entonces, eso tienen que diferenciarlo. Y en ambos casos hay hipoxia fetal. Tanto en el DPP como en la rotura, definitivamente hay un estado fetal no tranquilizador. Entonces, con eso, ustedes más o menos van orientándose ya a la patología cuando les pregunten en un caso clínico. ¿Estamos? Deben estar preparados para eso. Luego ya vamos detallando cada uno. Recuerden que en la placenta previa, el factor de riesgo más importante para la implantación anómala de la placenta es la cesárea, la cirugía uterina, a la cabeza cesárea. Legrados, miomectomías también, pero cesárea es el factor de riesgo más frecuente. Los legrados, etcétera, la multiparina, la gestante añosa, las infecciones, vivir en altura, también son otros factores de riesgo. Pero el más importante es la cirugía. Como hemos dicho, una hemorragia indolora en la cual el bebito está bien. Rápidamente debes pensar en placenta previa. Hemorragia indolora con bienestar fetal, placenta previa. Esa hemorragia indolora a veces te la clasifican o te la describen como un sangrado rojo rutilante, ¿no? Rojo rutilante, que se autolimita y con un bienestar fetal. El útero está blando, el útero está relajado, por eso no hay dolor. Entonces ahí debes pensar en placenta previa. ¿Cómo confirmo? Está contraindicado el tacto vaginal. Voy a confirmarlo con ecografía transvaginal. Y acá a veces se confunden, ¿no? Como piensan que el tacto está contraindicado, entonces la ecografía transvaginal también. No, al contrario. El diagnóstico de una placenta previa para localizar a la placenta, recuerden que es la ecografía transvaginal. Y ahí voy a ver pues, que la placenta está cerca al orificio cervical interno. A veces la placenta previa o la placenta en general se esconde, porque es una placenta posterior, es una paciente obesa, tiene obesidad mórbida, etc. Entonces, cuando la ecografía no localiza la placenta, recuerden ahí el dato de resonancia magnética. La resonancia magnética también nos ayuda, ¿no? Pero cuando la ecografía no la ve. Cuando es una placenta posterior, cuando es una paciente obesa, etc. Una vez localizada la placenta, la clasificamos. Se llama grado 1 cuando está a 2 centímetros del OSI. ¿Cómo se llama? Inserción baja. A 2 centímetros del OSI, inserción baja. Grado 2, marginal, porque está al borde del OSI. Grado 2, marginal. Y hasta ahí, el 1 y el 2 son consideradas no oclusivas, porque el 3 ya es la placenta previa parcial y la 4 placenta previa total, que son las oclusivas. La 3 y 4 oclusiva, la 1 y 2 no oclusiva. ¿Verdad? Entonces, inserción baja, marginal, parcial y total. Obviamente, la 3 y la 4 van a cesárea, porque son oclusivas, están tapando el OSI, el orificio cervical interno. El 1 y el 2 puedes darle chance vaginal siempre y cuando la paciente esté estable, porque si está sangrando, está inestable, no se nos va a ocurrir hacerle parto vaginal. Entonces, si está estable, chance vaginal al 1 o 2, si no, cesárea. Básicamente esa es la conducta en placenta previa. Una patología que se asocia a la placenta previa es el acretismo. El acretismo placentario hay que sospechar cuando tengo esto: placenta previa más cirugía uterina. Siempre que tengas una gestante con diagnóstico de placenta previa más cirugía uterina, varias cesáreas, varios legrados, varias miomectomías, tienes que buscar acretismo. Tienes que buscar acretismo. Esa es la asociación, placenta previa más cirugía. Y hay grados del acretismo cuando está, ¿no es cierto?, la placenta adherida a el miometrio, y eso es por un defecto en la membrana fibrinoide llamada membrana de Nita-Buch. Acuérdate, defecto en la membrana de Nita-Buch, acretismo. Cuando está adherida al miometrio de la placenta, acreta, es la más frecuente. Cuando ya invade el miometrio, increta. Y cuando ya la perfora y llega hasta la serosa, percreta. Cuando perfora y llega hasta la serosa. O cuando invade órganos vecinos, recto, vejiga, percreta destruens. Entonces esa es la capacidad invasiva del acretismo, ¿no? Por eso tiene estos tipos. Muy bien. En el caso de la vasa previa, es una causa de hemorragia fetal. Es la causa de hemorragia fetal. Porque si los vasos fetales están cerca al orificio cervical interno. Entonces, cuando se rompen, o sea, es una hemorragia fetal. Por eso se afecta el feto, a diferencia de la placenta previa. Sus dos principales factores de riesgo es la inserción velamentosa del cordón umbilical, que es la llamada vasa previa tipo 1,
y la placenta con lóbulo accesorio, que es la llamada placenta subcenturiata, que va a clasificarlo en vasa previa tipo 2. Entonces, vasa previa tipo 1, cuando el factor de riesgo es la inserción velamentosa del cordón umbilical, y vasa previa tipo 2, cuando es por una placenta subcenturiata. Son sus dos factores que debes acordarte. El diagnóstico es con ecodoppler, cuando veo los vasos cerca al orificio cervical interno, y lo más importante es que te acuerdes el diagnóstico, porque esta te la van a preguntar como caso clínico. Y te van a decir, gestante en trabajo de parto, a la cual se le rompe las membranas. Ya sea la ruptura espontánea, llamada amniorexis, o ya sea la ruptura artificial, llamada amniotomía. Entonces, después de la ruptura de membranas, ¿qué aparece? Sangrado profuso e hipoxia fetal. Entonces, cuando tengas esa secuencia, que a una gestante se le rompen las membranas, y posterior a ello, sangrado profuso con hipoxia fetal, bradicardia fetal, patrón sinusoidal, vasa previa. Ese es el caso clínico que te debes acordar. Conducta cesárea, pues, ¿no? Porque acá, como hay un estado fetal no tranquilizador o un sufrimiento fetal agudo, término antiguo, cesárea. Vamos con el DPP. El factor de riesgo más frecuente, importante para DPP, bueno, la causa más frecuente es idiopática, pero el factor de riesgo que más se identifica es la preeclampsia, los estados hipertensivos, ¿no? Pues te dicen hemorragia, el tercer trimestre con una paciente con preeclampsia, debes pensar en DPP. Pero hay otros factores, el trauma obstétrico, ¿no? Pues una gestante se cae, se golpea, debe quedar en monitorización 24 horas, RPM, embarazo múltiple, la multiparidad, la gestante añosa, ¿no? El tabaco, la drogadicción, también son factores para DPP. Pero más frecuente, preeclampsia, ya está. Acá sí, en la clínica hay una triada que debes identificarla, que es hemorragia, la describen como rojo oscura, etc., con dolor, un dolor severo, persistente, e hipoxia fetal o sufrimiento fetal. ¿Ya? Pues la triada es hemorragia, dolor, hipoxia fetal, debes pensar en DPP o abrupto placentario. ¿Ya? Esta duele y va acompañado de alteración del bienestar fetal. Pero la clínica más frecuente es hemorragia con dolor. Luego ya se agrega la hipoxia fetal. Esa es la clínica más frecuente. Pero cuando te pregunten la clínica más específica, la más específica es esta. El útero hipertónico, el útero leñoso, la tetania uterina o el famoso útero de Curbolier. Porque se forma un hematoma retroplacentario que infiltra el miometrio y aumenta su tonicidad. Ese es el signo específico. Ya si te dicen útero hipertónico de Curbolier, ya acabaste ya. Y te preguntan cuál es el diagnóstico, es una pregunta que no debes fallar. Si fallas es porque no has estudiado nada, pues no has repasado nada, definitivamente, ¿no? Entonces hay preguntas que no se deben fallar, porque son fácil, moderadas. Las difíciles fallan, la fácil, moderada no, porque ahí es donde te haces la diferencia, donde obviamente entras en desventaja, ¿no? Ya está. Hay grados, ¿ya? Les llaman los grados de Sher. Grado 0 es cuando la placenta se desprende menos del 10% y es asintomática. Grado 1, cuando se desprende del 10 al 30%. Y va con hemorragia más dolor, que es la clínica más frecuente. Y esto es lo más frecuente, grado 1, cuando se desprende del 10 al 30%. Grado 2, cuando se desprende del 30 al 50%. Y acá aparece hipoxia fetal, estado fetal no tranquilizador, ¿ya? O el término antiguo, sufrimiento fetal agudo. Y el grado 3 es cuando se desprende más del 50%. Y entonces aparecen las complicaciones más graves en el grado 3. Coagulación intravascular diseminada para la mamá o para el feto, óbito. Es lo más grave. Cuando te pregunten la causa más frecuente de SIT en el embarazo, es el DPP. Por hematología te recordarás que la causa más frecuente de SIT es sepsis. Pero si te preguntan la causa más frecuente de SIT en el embarazo, DPP o abrupto placentario, donde se altera todo el perfil de coagulación, pero el criterio cardinal es el fibrinógeno bajo, menos de 150 miligramos. Muy bien. Y el último diagnóstico de la hemorragia de tercer trimestre es la rotura uterina, cuya causa más frecuente en países desarrollados es la ruptura de una cicatriz de una cesárea. Ruptura de una cicatriz de una cesárea. Es la causa más frecuente en países desarrollados. Por eso, mucho cuidado. Tienes que acordarte las contraindicaciones
de la inducción del trabajo de parto. O sea, ¿a qué paciente no le puedes dar oxitocina porque el útero se rompe? Aquella que tiene 2 o más cesáreas segmentarias, o aquella que tiene una cesárea corporal, o aquella que tiene una miomectomía. Entonces eso hay que tenerlo claro, ¿no? Cuando está contraindicado la inducción del trabajo, porque si no se rompe, pues se rompe la cicatriz de una cesárea y es la causa más frecuente de rotura uterina en países desarrollados. Pero en países subdesarrollados, la causa más frecuente en países subdesarrollados es el parto traumático. O sea, hay una distocia, un parto traumático con maniobras como la maniobra de Christeller, ¿no? Por eso está contraindicado cuando se suben encima de la gestante para sacar al bebito. Entonces, el parto traumático es la causa más frecuente de rotura uterina en países subdesarrollados. La hemorragia, el dolor, la hipoxia fetal acompañan a la rotura uterina. Acompañan a la rotura uterina. ¿Ya? Hemorragia, dolor, hipoxia fetal. Entonces, muchas veces por eso te puedes confundir con DPP, pero debes ver que en la rotura uterina hay 2 momentos, la ruptura inminente y la ruptura completa. La ruptura inminente todavía más te hace confundir con el DPP porque hay hipertonía. Doctor, ya pues ese es DPP. Claro, pero espérate. Si aparte de la hipertonía te dicen el signo de Van, que es la formación, la distensión del segmento uterino inferior, ¿no? Se distiende y hace como un acinturamiento del útero, ¿no? Le forma la cintura al útero. Ese es el signo de Van, o distensión severa del segmento uterino inferior, es ruptura inminente. Entonces, ese signo busca, ¿no? Pues si te dicen solo útero hipertónico, sufrimiento fetal, dolor, DPP. Pero si te dicen signo de Van, ya pues, rotura inminente. O el signo de Frommel, que son los paramétrios tensos. El ligamento redondo está tenso, ruptura inminente. Y esto es cuando el útero se va a romper. Se va a romper, por eso se llama inminente, ¿no? Entonces la conducta ahí es cesárea. Cuando ya se rompe, se llama ruptura completa o ruptura consumada. Ya se rompió, ¿no es cierto? Ruptura consumada. Entonces ahí ya te diferencias del DPP, porque acá ya hay hipotonía. No es que el útero se ha roto. Entonces, como el útero se ha roto, hipotonía uterina. Ya, pues ya te diferenció del DPP. Desaparecen las contracciones uterinas, desaparece la dinámica. Es una gestante que está en trabajo de parto y desaparecen las contracciones. El feto se palpa fácil, como si estuviera debajo de la piel. La presentación se vuelve alta. Entonces, ¿cómo vas viendo la diferencia ya, no? Entonces acá, si te dicen hipotonía, el feto se palpa fácil, tienes que pensar en ruptura uterina, por más que haya sangrado, dolor, hipoxia fetal, que te puede hacer, como se dice, confundir con DPP. Pero miren las diferencias, por eso es importante que tengan claro la idea, ¿no? Si te dicen, pues, signo de Van, signo de Frommel, ruptura inminente. Eso tengan en cuenta. ¿Estamos? Muy bien. Y finalmente tenemos acá la hemorragia postparto. La hemorragia postparto, recuerden, es considerada actualmente la primera causa de muerte materna en nuestro país. ¿Ya? Primera causa de muerte materna. Con todo esto de la pandemia y todo, a raíz de la pandemia, nuevamente el sangrado, la hemorragia, ha tomado el primer lugar. ¿Cómo la definimos? La definición clásica es más de 500 mililitros por parto vaginal, o sea, pérdida más de medio litro en un parto vaginal, o más de 1 litro por cesárea. Esa es la definición clásica, ¿no? O caída de más del 10% de hematocrito, o pérdida de la volemia más de 1% del peso corporal. Ya está. Esa es la definición clásica, cuantitativamente, ¿no? Pero la definición actual de hemorragias postparto es que te dice es un sangrado que genera inestabilidad hemodinámica. Ya está. O sea, si te genera signos de inestabilidad, sea el sangrado que sea, ya hay, en este caso, ¿no es cierto?, algo patológico. Y en la definición actual, en la moderna, cuando te ponen un volumen es más de 1 litro, independientemente de la vía vaginal, de la vía del parto, perdón. ¿No? Entonces, en la clásica se hace la diferencia. Por parto vaginal, más de medio litro. Por cesárea, más de 1 litro. En la moderna, no, más de 1 litro en general, que te genere signos y síntomas de inestabilidad hemodinámica. Tengan en cuenta eso. Para definir la etiología, que es algo importante en la hemorragia postparto, hay que palpar el útero para definir la etiología. Porque acá tenemos las famosas 4 T's, ¿no?, de causas de hemorragia postparto. Donde la primera T es la causa más frecuente en las primeras 24 horas y es la causa más frecuente en general, la famosa atonía uterina. Entonces, una puérpera que está sangrando de forma profusa, le palpo el útero está blando, el útero está por encima del ombligo, atonía uterina, causa más frecuente. Pero si al palpar el útero en una puérpera que está sangrando,
el útero está contraído. El útero está por debajo del ombligo. Entonces, ¿qué debo descartar? Ya no es atonía, pues, porque el útero está contraído, está debajo del ombligo. Ahí debo descartar trauma del canal del parto. ¿Se dan cuenta? Entonces, en las primeras 24 horas, tú rápidamente, palpando el útero, ves, está blando encima del ombligo, atonía uterina, causa más frecuente. No, está contraído por debajo del ombligo, trauma del canal del parto. ¿Y qué le colocarás? Valvas, para ver, pues, ¿no?, de dónde está sangrando. Valvas. ¿Se dan cuenta? Y rápidamente, en las primeras 24 horas, se establezco la etiología. Luego ya viene la tercera T, que es de tejido, retención de restos placentarios, que es la causa más frecuente, hemorragia postparto, pero tardía, pasada las 24 horas. O la más rara, que es la última T de trombina, por las coagulopatías. Es la causa más rara de hemorragia postparto. Entonces ahí tenemos las 4 T's, ¿no?, de la etiología de la hemorragia postparto. Vayamos a ver los factores de riesgo. En el caso de la atonía uterina, acuérdense que la multiparidad es factor de riesgo y todas las causas que generen sobredistensión uterina, o sea, todo lo que sobredistiende el útero, feto macrosómico, embarazo múltiple, polidramnios, mioma intramural. Entonces, todo esto que distiende el útero, al final lo va a fatigar al útero y termina en el puerperio con atonía uterina. Macrosomía, embarazo múltiple, polidramnios, mioma intramural. Y las infecciones, definitivamente. ¿Ya? Las infecciones. La corionionitis, endometritis predisponen a atonía uterina. ¿Ya? A diferencia del trauma del canal del parto, donde es una primigesta, una nulípara, o un feto macrosómico, que obviamente causa lesión del canal del parto, o es un parto rápido, ¿no?, precipitado. Entonces, esto también nos ayuda también a diferenciar la etiología de la hemorragia postparto. Porque en un caso clínico también te ayudan los factores de riesgo. Entonces, si te dicen, ¿no?, paciente puérpera que está sangrando de forma profusa, y te dicen macrosomía, y ahí veo a veces que se confunden. Ah, doctor, macrosomía, ya, pues rápido, ¿no? Pienso en atonía uterina. Correcto, está bien, por frecuencia deberías pensar en atonía, pero te dicen que es nulípara. Entonces, puérpera, primigesta, nulípara, con feto macrosómico. Y por ahí te dan el dato, tal vez, de que el útero está por debajo del ombligo. Entonces ya no puedes pensar, pues, en atonía. Tendrás que pensar en trauma del canal del parto. Claro, pues si te dicen puérpera multípara, con sangrado profuso, feto macrosómico, ahí sí, pues, ¿no?, con mayor razón pensar en atonía uterina. Entonces, miren la diferencia del contexto también, ¿no? Eso deben analizar. Para eso deben recordar los factores de riesgo. En caso de retención de restos placentarios, la placenta que tiene el lóbulo accesorio, llamada subcenturiata, o el acletismo placentario, que obviamente va a hacer que toda la placenta no se desprende en el alumbramiento, ¿no?, por una mala técnica en el alumbramiento. Te olvidaste tu maniobra de Brand-Andrews, ¿no?, tu maniobra de tracción y contratracción. Entonces, hay descartar retención de restos, ¿ya? Retención de restos. Entonces hay que ver, ¿no?, dónde está el problema también. Ya hay las coagulopatías, enfermedad de von Willebrand, la sepsis, SIT, entran como causas ya también, pero más raras, de hemorragia postparto. Vayamos al manejo. Si en preeclampsia se activa la clave azul, en hemorragia se activa la clave roja, ¿no?, y en infecciones la clave amarilla. Bueno, la clave roja, entonces, lo inicial es el famoso ABCDE. A, la vía aérea, ¿no es cierto? La B, la ventilación. Hay que ponerle una mascarilla a la gestante, a la puérpera en este caso, con un sangrado profuso, pasándole pues 10 litros de oxígeno, ¿no?, por minuto. La C de circulación, acuérdate, rápidamente sus 2 catéteres periféricos para pasarle fluidos. Muy importante los fluidos, ¿verdad? O hemoderivados, etc. La D es para ver el diagnóstico, o sea, la etiología, y para eso lo primero es palpar el útero. Y la E es evitar la hipotermia. Evitar la hipotermia. Entonces es el ABCD clásico, ¿no? Muy bien. Entonces, muy importante, como está sangrando, es la fluidoterapia, los hemoderivados, etc. Y un parámetro que debes acordarte es el índice de shock, que podemos calcularlo a la cabeza de la paciente, que es frecuencia cardíaca sobre presión arterial sistólica. Si ese índice sale menos de 0.9, nos indica que esta paciente, lo más probable, va a necesitar hemoderivados. O sea, no basta con cristaloides, con tu cloruro de sodio, lactato de Ringer, no basta con cristaloides. Aparte de la fluidoterapia, que es muy importante, ¿no?, pasarle 1 o 2 litros, dependiendo del volumen que ha perdido. Recuerden que la relación es de 3 a 1, ¿no?
Si pierde 500 mililitros, le pasas litro y medio. Si pierde 1 litro, le pasas 3 litros de cristaloide, de cloruro de sodio. Pero cuando tu índice de shock te sale menos de 0.9, entonces lo más probable es que va a necesitar hemoderivados, paquete globular, ¿no? Sobre todo cuando ya está en un grado de shock, grado 3, grado 4, cuando está hipotensa, taquicárdica, con alteración del sensorio, ¿no? Y hay que pasarle paquete globular cuando la hemoglobina está a menos de 7. Y como vamos a pasar muchas veces bastantes paquetes globulares, hay que pasarlo con plasma fresco y con unidades de plaquetas, en una relación de 1-1-1. Un paquete globular, un plasma fresco, una unidad de plaqueta. Entonces, la relación es 1-1 en los hemoderivados. Y algo que ha demostrado, un fármaco que ha demostrado bajar la mortalidad en hemorragias de posparto en una puérpera, es el ácido tranexámico. Es un antifibrinolítico, ¿verdad? Es un antifibrinolítico que hay que darlo pronto en la gestante, en la puérpera, perdón, con sangrado posparto, a 1 gramo por vía endovenosa. 1 gramo por vía endovenosa. Este antifibrinolítico ha demostrado bajar la mortalidad. Es muy importante también que lo recuerden por ahí. Este es el manejo inicial, el manejo general para toda paciente, ¿no? Luego ya viene el manejo específico para controlar el sangrado. Entonces, si es una atonía uterina, hacemos masaje uterino, masaje bimanual enérgico. Fármacos para la atonía uterina, a la cabeza, oxitocina, 10 unidades a 40 unidades por vía, si se puede, endovenosa, ¿no? Pero si no se puede, intramuscular, 10 a 40 unidades. Es el uterotónico de elección, tanto para tratar como para prevenir la atonía uterina. Recuerda que en el alumbramiento dirigido también damos oxitocina, 10 unidades por vía intramuscular. Misoprostol, ¿no es cierto? Misoprostol, 800 a 1000 microgramos por vía intrarrectal, 4 a 5 tabletas por vía intrarrectal. Claro que para prevención es 600 microgramos intrarrectal, ¿no? 600 microgramos. Entonces miren cómo la oxitocina y el misoprostol no solo se utilizan para tratamiento, sino también para prevenir, ¿ya? Oxitocina por vía intramuscular, vía endovenosa, hasta se puede infundir por la vena umbilical, ¿ya? Se puede infundir. Ya está. Pero hay otros uterotónicos también, ¿no? Recordarán la ergometrina, que está contraindicada cuando hay preeclampsia, cuando hay presión elevada o fenómeno de Raynaud en la puérpera, ¿no? Si hay esos antecedentes, ya no puedes dar ergometrina. También está carbopros, que es el análogo de prostalandina F2-alfa. Recuerda que el misoprostol es análogo de prostalandina 1. Carbopros es análogo de prostalandina F2-alfa. Está contraindicado cuando hay asma, porque genera broncoespasmo. Ya está. La carbetocina, que es un análogo de oxitocina también. Pero estos son los más importantes, ¿no? Cuando no hay respuesta en la atonía uterina a los uterotónicos, balón hidrostático, el balón de Bagri es lo que se emplea para taponar el útero. Pero es una medida transitoria. Al final, si la hemorragia persiste, es severa, ya hacemos las intervenciones quirúrgicas. Sutura de Belinch, ligadura de vasos de la arteria uterina, la arteria hipogástrica, o el último recurso que es la histerectomía, ¿no? La histerectomía. Entonces el manejo de la atonía es escalonado, ¿no? Y hay que tomar decisiones rápidas, hasta finalmente incluso llegar al tratamiento quirúrgico. En caso del trauma del canal del parto, recordemos los grados de desgarro perineal, bien preguntados. El grado 1, cuando se compromete piel, mucosa vaginal. Grado 2, músculo de la zona perineal. El grado 3, cuando se compromete el esfínter anal. Y grado 4, cuando se compromete la mucosa rectal. No te olvides, ¿ah? Entonces, 1, piel, 2, músculo, 3, esfínter anal y 4, mucosa rectal. Miren, ¿ah? Mucosa rectal y es grado 4. Lógicamente, el 3 y el 4 ya hay que operar. El 2 se sutura y el 1 nada, ¿ya? Pero el 3 y el 4 hay que operar. Pero la zona más frecuente de trauma del canal del parto, deben recordar que es el cérvix, el cuello uterino, es la zona más frecuente de trauma. Entonces, cuando se lacera el cuello uterino, hay que suturar con cádido crómico, ¿no? Eso se llama traqueelorrafia, sutura del cuello, traqueelorrafia. Muy bien, en el caso de retención de restos, oxitocina, como medida inicial, si persiste los restos, legrado, ¿no? Obviamente, si es un acretismo, la conducta es cirugía. ¿Ya? La conducta es cirugía. Histerectomía, hay que sacar, porque el útero, la placenta está pegada al miómetro.
de la conducta es histerectomía, en acretismo. Cuando hay retención de restos, primero oxitocina, luego legrado. Cuando hay restos, ¿no? Pero si es un acretismo, ya no, es una histerectomía. Y algo que les pueden poner como caso clínico en una hemorragia postparto es que les mencionen puérpera con sangrado profuso, voy a palpar el útero y no se palpa. Ojo, no te confundas o no vayas a pensar que al decirte no palpar te están diciendo que es una atonía. No, en la atonía tú palpas el útero. Lo que pasa es que está blando, está encima del ombligo. Atonía uterina. Si te dicen útero contraído por debajo del ombligo, trauma del canal del parto. Y si te dicen no palpo el útero, inversión uterina. Eso se produce también por una mala técnica de alumbramiento. Te olvidaste tu técnica de Brand-Andrews, tu técnica de tracción y contratracción. Entonces el útero se invierte. Y eso genera hemorragia profusa, dolor profuso. La primera conducta en una inversión uterina es la reposición manual. Eso se llama maniobra de Johnson, reposición manual. Y luego tenemos la conducta quirúrgica. Cuando no responde, obviamente, a la reposición manual, se hace la cirugía. La cirugía de Huntington, la cirugía de Spinelli, que es el tratamiento quirúrgico de una inversión uterina. Ahora vamos a ver la parte de fisiología, ¿no? También preguntado en los exámenes, ¿ya? Bueno, recordar de